país. Saludamos a esta hora al presidente ejecutivo de Fedegan y también quien está allí en la mesa del ELN, de las negociaciones con el ELN, José Félix Laforí. Gracias por estar acá, señor Laforí. Buenos días para todos y muchas gracias por llamarnos. Bueno, sobre esta decisión del Ministerio de Defensa de eliminar estos comandos y estas fuerzas de tarea conjuntas, ¿cree que es para debilitar a la fuerza pública o por el contrario para fortalecerla y encaminarla a combatir las distintas organizaciones delincuenciales en el territorio colombiano? Uno tiene que ser muy responsable, sobre todo en una situación de orden público tan compleja como la que vive el país, para evaluar desde fuera una decisión que toma el comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Yo preferiría más bien hacer algunas acotaciones para poder identificar realmente el por qué se toma o no se toma esta decisión. Lo primero que uno tendría que decir es que las unidades conjuntas llegaron a ser una muy importante forma de combatir las diferentes organizaciones criminales en Colombia. Incluso alcanzaron a llegar a ser muy poderosos, pero muchas veces, obviamente, las decisiones las tomaba el comandante de las fuerzas militares. En este caso concreto, desplazaba, si se quiere un poco, la capacidad de acción individual de las fuerzas. Hay un elemento que me parece que es importante tener en cuenta. Ustedes notan que quien está de comandante de las fuerzas militares es el almirante Cubide. El almirante Cubide venía de ser comandante de la Armada. Por consiguiente, en la dinámica de enfrentar la criminalidad, él es quien venía en algunos casos sufriendo el desplazamiento de la capacidad operativa directa de la Armada para apoyar los comandos conjuntos. Antes, quien estaba al frente era un general del ejército con una inmensa experiencia y consideró que lo pertinente era mantener estas fuerzas conjuntas para golpear a las organizaciones criminales. Ahora, por el contrario, un miembro de la Armada, es decir, no es un miembro del ejército, y fíjense ustedes que cuando usted mira cuántos son los miembros que tiene el ejército frente a la Armada, pues puede ser 5, 7 u 8 veces más. No tengo el dato en la cabeza, pero el ejército está en todas partes, mientras que la Armada, salvo en algunos ríos y en la zona de Sucre, Córdoba, un poco Bolívar, y la parte del sur, Putumayo, el resto es ejército lo que hay. Uno encuentra miembros de la Armada, por ejemplo, claro, en el Cesar. Presidente Laforí. Ni lo encuentra en Cundinamarca, ni lo encuentra en el Meta, ni lo encuentra en otras zonas del país. Por consiguiente, hay que tener muy en cuenta eso. Presidente Laforí, pero mire, el punto que también nos gustaría abarcar con usted es en efecto... Déjame yo le hago una apreciación. Claro. Las operaciones conjuntas, ¿no? Son, digamos, de carácter permanente. En cambio, lo que hoy se sigue fortaleciendo, que son los grupos de tareas, se van a mantener y muy seguramente se van a mantener para poder golpear en algunos lugares de manera temporal estos grupos armados. Pero la pregunta que queda es si con esta decisión, esta idea... Sí, ¿nos está oyendo?
que... Sí, yo estoy oyendo, yo estoy en el aeropuerto, ¿no? Pero, sí, sabemos que su merced se encuentra en Argentina en este momento, pero presidente, la duda que también queda al aire es si con este movimiento que piensa hacer el gobierno nacional, esta idea que tiene, se va a generar una posibilidad de que haya un incremento, por ejemplo, en la inseguridad en el territorio nacional. Por ejemplo, usted que ha denunciado desde el sector ganadero que se han aumentado el tema de secuestros, temas de extorsiones. ¿Usted cree que estas ideas afectan a que o permiten que la inseguridad en el país crezca? Mire, hoy la situación del país es crítica. Y es crítica por una razón elemental. Porque tenemos 300.000 hectáreas de coca y tenemos un problema de minería ilegal desbordada en todo el territorio. Hay territorios donde el control lo tienen estos grupos armados por fuera de las instituciones del Estado colombiano. Yo, digámoslo, le apostaría más bien a que la decisión que está tomando el almirante Cubides sea una decisión afortunada y certera, porque haber desbaratado o haber eliminado las operaciones conjuntas para dejar solamente las operaciones de tarea, me parece que es una apuesta difícil, pero yo como colombiano que pienso en la seguridad, especialmente en los territorios donde están los ganaderos, yo más bien trataría de apostarle a que va a acertar. Pero es el tiempo el que lo dirá. Lo que sí uno nota es que cada vez hay más oficiales de alto grado que se han retirado, especialmente del ejército. Y a mí eso me parece terriblemente grave. Acaban de sacar 5 generales. Hace 2 meses creo que se retiraron entre coroneles y mayores cerca de 60, 70 militares. ¿Cuánto le cuesta al país tener un general en el teatro de operaciones donde hoy en día el conflicto crece muchísimo? 30, 35 años para estar al frente de una fuerza como el ejército o como la marina en el caso de que fuere un militar. Eso es mucho el tiempo, mucho el entrenamiento, mucho el conocimiento, mucho la experiencia. La verdad es que la situación es crítica y me parece que el país tiene que empezar a pensar bien qué está pasando con las fuerzas militares y con la policía en Colombia, porque el fenómeno de la criminalidad en algunos casos rebasó la respuesta que pueda tener el Estado, no solamente las fuerzas armadas, es decir, militares más policías, sino el Estado colombiano, especialmente en el suroccidente colombiano, en el Catatumbo, en el sur de Bolívar. Hay zonas en Antioquia donde definitivamente los criminales tienen prácticamente es decir, desplazado a las instituciones del Estado. Es decir, el territorio no puede seguir en manos de los bandidos. Sí, habría que preguntarle en las próximas horas porque justamente estábamos conversando con el almirante Cubides y él nos decía que pues mañana va a haber una rueda de prensa con el ministro de Defensa hacia las 9 de la mañana y en efecto pues nos contarán de qué se trata esta reestructuración. ¿Cómo van a hacer con esos comandos élites? Porque si usted bien se acuerda, señor Laforí, yo creo que todos los comandantes del Ejército Nacional pasaron por la Fuerza de Tarea Omega y era una fuerza tan importante para nuestro país que tendríamos que saber qué va a pasar con esas fuerzas élite, cómo se van a reorganizar y cómo van a combatir el crimen que ahora ha mutado de una manera distinta, ¿no? Ahora están poniéndole drones a la comunidad y a la fuerza pública, es decir, están atacando de una manera distinta. Usted lo dice con toda la claridad, pero no solamente fue Omega, Hércules, Titán, Quirón, Marte. No, es que yo creo que el país tuvo ahí un acierto en este tipo de fuerzas de tareas conjuntas, porque eran todas las capacidades de cada una de las fuerzas desplegadas
en alguna región del país precisamente para combatir la criminalidad. Ahora bien, nos queda las lo que son las tareas que se tienen que continuar en ciertas zonas del territorio. Entiendo que lo que van a fortalecer de manera temporal la acción también convergente de las fuerzas, pero a través de tareas, ¿no?, que eventualmente son más temporales. Pero lo triste es que esta noticia yo no sé por qué surgió antes de que realmente el ministro y el comandante de las fuerzas militares de Colombia explicara realmente el alcance y la razón por la cual se toma. Claro, la cantidad de especulaciones que hay en el país no son pocas y me parece que eso le hace daño a la capacidad de respuesta de la fuerza pública. Y mi invitación a los ciudadanos, a los ganaderos, a todos aquí es con las fuerzas armadas, con la fuerza militar y la policía para combatir el desbordamiento de criminalidad que hay en Colombia. Presidente, aprovechando que lo tenemos en estos micrófonos, también le preguntamos sobre esa próxima reunión que va a haber entre la delegación del Gobierno Nacional y pues la del ELN para retomar esos diálogos de paz. Ya la delegación pues llegó. Entonces, dos preguntas puntuales para que su merced la pueda responder en una sola. La primera, ¿qué se espera de ese encuentro? Y la segunda, presidente, ¿usted va a seguir en la delegación del Gobierno Nacional para seguir negociando con el ELN? Mira, ayer hubo la primera plenaria, no se avanzó mucho, pero los diálogos van hasta el día 7. La delegación de Colombia está compuesta por 4 personas que tienen suficiente solvencia. En este caso, la jefe de la delegación, el senador Cepeda, el almirante Romero, que tiene una larga experiencia y una gran trayectoria en las fuerzas militares en Colombia, y Rodrigo Botero, que es un ambientalista, un hombre serio. ¿Qué aspiro yo? A que más que discurso, a que más que comunicado, realmente haya elementos inequívocos, hechos inequívocos de paz por parte del ELN, porque lo que hay es un rosario de quejas que fueron expuestos nuevamente en la reunión de ayer. No, ellos tienen que resolver, a tratar de avanzar para que el 7º ciclo sea realmente una apuesta frente al país en torno al tema de la paz. Y por supuesto, mi presencia o no en la delegación dependerá fundamentalmente de esos hechos inequívocos y de lo que ha sido un poco este proceso, cuya evaluación la llevaré al Congreso Ganadero el 28 y 29 de noviembre, precisamente para que sea el Congreso. Y también, en buena parte, el Centro Democrático, porque también yo no estoy aquí a título personal, me ayuden a tomar la mejor decisión frente al país y frente a una coyuntura como la que estamos viviendo. Pero no me quedó claro, ¿va a seguir o no? Le estoy explicando qué va a pasar, cuál es la razón que traerá la delegación el 7 de noviembre. Okay. Realmente vamos a tener unos elementos que nos permitan tener claro que habrán hechos inequívocos de paz por parte del ELN, o vamos a seguir con las declaraciones y los boletines de prensa de cada una de las delegaciones, pensando en la paz, pero como una utopía y no como hechos reales que necesita la ciudadanía. ¿Y cuáles son los hechos reales? Con esto me termino. Aquí no pueden seguir reclutando para poder enrolar niños a la fuerza criminal del ELN. Aquí no pueden seguir secuestrando. Aquí no pueden seguir violando buena parte de los acuerdos que se han suscrito con ellos en materia de respeto al VIH y a los derechos humanos. Esos son los hechos que tiene la ciudadanía y también los hechos que esperamos quienes formamos parte de la delegación, como es mi caso. Sí. Pues muchísimas gracias al señor Laforí. Está desde un aeropuerto, por eso la comunicación un poco difícil, pero gracias. Le entendimos todo. Muchas gracias, señor Laforí.
A ustedes, buen día. También estamos con quien del Pacto Histórico, Jenny. María Camila, estamos con el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, como usted lo mencionó, Edward Sarmiento. Representante, queremos preguntarle a usted qué opina acerca de la decisión que se adoptó por parte del Gobierno Nacional, más exactamente del Ejército, de acabar los comandos conjuntos y fuerzas de tarea de las fuerzas militares. Esa resolución deja en claro que los comandos conjuntos solo asumirá el mando, control y operacional y el control táctico de los componentes agregados al Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Usted cómo lo analiza desde el Pacto Histórico? Bueno, muy buenos días, María Camila, Jenny, a todas y todos en la mesa de trabajo y a quienes nos oyen. Pues miren, esto, contrario a lo que se viene diciendo, hablando de la improvisación del Gobierno Nacional y demás, es una decisión que viene pensándose y trabajándose desde hace ya varios meses. Hay un plan estratégico militar de transformación que de hecho es el PMT 2042, que viene con documentos de estudios, documentos de respaldo jurídico, documentos de respaldo técnico, que da varias recomendaciones sobre lo que se requiere hoy para poder lograr el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados de orden nacional e incluso los de orden internacional en el país. El conflicto se ha transformado y no podemos esperar que los conflictos armados que se viven hoy en Colombia reciban la respuesta en términos de estructura y de manejo operacional y táctico del ejército, igual que hace 20, 25 años. Entonces se requiere una transformación de acuerdo a cómo ha habido transformación de los conflictos y de los mismos grupos armados, y pues ahí se está haciendo la tarea, de hecho, desde hace ya varios meses. Representante, pero bueno, sobre esto que usted nos explica da un parte de tranquilidad sobre que no es una idea improvisada. Sin embargo, antes que usted estuviera acá al aire con nosotros, estaba el presidente de FEGAN, el señor José Félix Laforí, y pues él sí expresaba que hay una preocupación grande sobre lo que va a pasar con estos comandos conjuntos y pues quién tendrá que asumir esa tarea o las tareas que ellos ejercían y pues que ayudan a tener un país mucho más seguro, teniendo en cuenta que en las recientes jornadas como la percepción de inseguridad en el país ha aumentado. ¿Usted cree que sí hay una idea para que se pueda fortalecer las fuerzas militares y en efecto sí se pueda seguir garantizando la seguridad en el territorio nacional? Mire, yo quisiera como remitirme a los resultados. En su momento se crearon estos comandos conjuntos, estas fuerzas de tareas específicas, que pues, digamos, cada cual tendrá una evaluación sobre su resultado. Pues igual también tenemos ahí como muchas apreciaciones que hacer alrededor del tema de derechos humanos, pero digamos que en términos militares todo el mundo tendrá una especie de evaluación que a juzgar por la reacción pareciera entenderse que fueron exitosas o que tuvieron buenos resultados. Eso en su momento por allá en los 2000. Estas fuerzas de tarea conjunta tuvieron unas transformaciones o algunas modificaciones hacia el 2003, hacia el 2004, algunas en el 2007, y no se habían tocado de manera, digamos, estructural, y se empezaron a modificar a partir del gobierno Duque con la llamada doctrina conjunta en 2018. Ahí entre 2017 y 2018 cada uno de esos comandos sufrió unas modificaciones, pero si ustedes se dan cuenta, coincide con los tiempos en los que hubo un aumento, una proliferación de nuevos actores. Estos nuevos actores iniciaron su proceso de crecimiento. Yo creo que ustedes y yo vamos a coincidir en que el crecimiento de la presencia de algunos de los grupos y actores armados que hoy en día estamos enfrentando vienen creciendo desde hace ya varios años, no es apenas de hace 1 o 2 años. Ese proceso de crecimiento coincide con esos tiempos en los que se intentan transformaciones a las fuerzas de tarea conjunta y que finalmente no se logran. O sea, digamos, no se logran los mismos resultados, es decir, hay un avance y necesitamos definitivamente un reajuste al proceso de trabajo conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ahora las Fuerzas Armadas van a trabajar de manera totalmente desarticulada. No. Obedece a un proceso de transformación que mientras que se va desarticulando los comandos, pues este plan estratégico militar de transformación nos tendrá que entregar unas nuevas
si se quiere, estructuras o estrategias de acción conjunta, porque cada región cambió, porque, insisto, cada actor del conflicto cambió. No es lo mismo cuando teníamos un gran comando central del ELN con una mayor capacidad, si se quiere, de conducción, a pesar de que tenía las mismas condiciones de horizontalidad entre sus células que hoy tiene. No es lo mismo cuando teníamos el secretariado de las FARC, que realmente tenía casi que un dominio total sobre todos sus frentes, ¿cierto? Muy bien organizado, muy bien estructurado, si lo queremos ver desde lo militar, pero sobre todo desde la capacidad de autoría que tenía ese secretariado en todo el resto de la guerrilla. Hoy tenemos desarticulaciones, hoy incluso en actores que parecen ser uno solo, como el EMC, tenemos distintas actuaciones de manera separada, desarticulada en los departamentos, y eso requiere una reorganización. Insisto, no podemos enfrentar a problemas distintos que se presentan de manera distinta de la misma manera que hace 20 años. Entiendo, pero entonces, y esta pregunta se la hago porque, pues mire, yo tuve el honor de cubrir fuerzas militares durante muchos años. Y probablemente uno de los mayores logros que podía dar un general que llegara a una fuerza de tarea era llegar a esa fuerza élite, donde llegaban los grandes mandos militares y demás. Era como un punto cúspide de su carrera. Esto, ¿cómo se les va a explicar al interior de la fuerza pública para que no sea un golpe dentro de esta organización de las fuerzas militares? Miren, no es un golpe, porque incluso la reorganización supone, por ejemplo, en algunos casos, que es apenas la reorganización. Recuerden que la eliminación se plantea para las fuerzas de tareas conjuntas Omega, Titán, Hércules, Marte y Quirón, y los comandos específicos Caguán, Oriente y Cauca. Pero hay una reorganización, insisto, ellos seguirán teniendo otros espacios digamos, si se quiere, de poder, de llegada, de ascenso, o como se puede ver como una especie de cúspide de sus carreras dentro de los nuevos escenarios. Por ejemplo, la misión del Comando Conjunto Caribe, esa no se va a acabar. En el Caribe se tienen unas condiciones distintas a lo que puede estar pasando en el Cauca, a lo que puede estar pasando en el Oriente, a lo que puede estar pasando en el Caguán, a lo que puede estar pasando en el Putumayo. Es que vean que la reacción no es acabar todas las tareas, todos los comandos conjuntos, sino donde se es necesario. Entonces, por ejemplo, en la orden, en la disposición 40 del Ejército Nacional, del comandante de las fuerzas militares, que es de donde nace esa resolución. O sea, esto ya se había expedido en octubre. Lo que hace el Ministerio de Defensa es aprobar una disposición de las Fuerzas Armadas, que ya se había aprobado, y por ejemplo ahí se están apenas cambiando asuntos como la misión de los comandos conjuntos, la reorganización de los puntos geográficos desde los cuales actúa, ¿sí? Los reorganiza. Es un proceso de reorganización que yo no entiendo realmente del escándalo, y pues, digamos, entiendo que uno pueda sentirse de alguna manera, sobre todo si es muy romántico, de las acciones que se hicieron en los 2000 y 2010, pues que pueda querer asirse a esos nombres y a esas fuerzas, pero esto no es un asunto de romanticismo ni de seguir, pues, evocando las acciones militares de aquel entonces como si fuesen eternas. Es una reorganización, va a seguir habiendo espacios, insisto, de ascenso y de cúspide de las carreras militares. Yo no veo ahí realmente dónde está la... Entiendo. ¿Dónde está la dificultad? Pues, representante, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperaremos esa rueda de prensa del Ministerio de Defensa y del almirante Cubides para entender un poquito más cómo se trata o de qué se trata esta reorganización al interior de las fuerzas militares. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias,
y recordarles que el gobierno nacional y sobre todo, miren, las Fuerzas Armadas vienen trabajando muy juiciosas. Yo les recomiendo que se lean la disposición 040 de las Fuerzas Armadas, donde empieza a plantear cuál es esa reorganización, donde les muestra uno a uno cuáles son los documentos bases, diagnósticos, conceptos jurídicos, conceptos técnicos por los cuales se está haciendo la reorganización y créanme que tiene mucho más asidero esta decisión en lo técnico, operativo y táctico que en cualquier disposición política que la gente y que sectores de oposición le quieran dar.